Tenemos harto que conversar junto al diputado de la UDI, Felipe Guart. Diputado, gracias por acompañarnos. Quiero llevarlo primero al tema que escuchábamos, al tema del candidato o posible candidato presidencial. Primero, si es que es imperativo que la UDI tenga su candidato propio para enfrentar en estas primarias de Chile Vamos a Sebastián Piñera, a Kast, entre otros, o usted cree que es mejor sumarse a Sebastián Piñera. A mí me parece que lo imperativo es el objetivo, y en este caso creo que no hay dos opiniones en torno a que el objetivo final es derrotar a la centroizquierda y volver a la moneda. Creo que eso es lo que le hace bien a un país que está en riesgo, en mi opinión. Así que el mecanismo, primarias más, primarias menos, finalmente creo que está supeditado a ese objetivo, y obviamente que a nosotros y a mí como militante de la UDI me gustaría llevar un candidato propio a las elecciones del próximo año, pasando probablemente por un mecanismo de primaria, pero yo no estoy para participar ni para promover primarias de papel. Es decir, si no tenemos un candidato bien posicionado, uno o más candidatos bien posicionados con posibilidades de ser competitivo, me parece que fabricar un candidato para realizar el ejercicio es inconducente. Creo que le haría mal incluso a la lista parlamentaria. Así que estando abierto a que estemos dispuestos a tener un candidato de la UDI y habiendo pedido hace muchos meses que preparáramos la carrera presidencial, que creo que no se ha hecho muy bien dentro del partido, yo obviamente que estoy dispuesto al mecanismo de primaria, ojalá llevando un candidato de la UDI, pero también soy pragmático, entiendo que finalmente acá estamos trabajando por un equipo, y si el candidato de la UDI no es un militante de la UDI, no es el fin del mundo. Usted decía, no me parece que se hagan primarias de papel si no tenemos un candidato competitivo. Hoy día, uno nunca sabe lo que va a pasar en el futuro, pero hoy día, ¿la UDI tiene un candidato competitivo frente a Piñera? No es necesario tenerlo hoy día porque las primarias no son todavía, no son este año, son el próximo año. Pero hoy día, obviamente, para no eludir la pregunta, obviamente que el mejor posicionado por lejos es el expresidente Piñera. Yo he señalado que no tengo dificultades para volver a trabajar y votar por él si finalmente es el candidato del sector, pero creo que le hace bien la competencia tanto al expresidente como al candidato que finalmente resulte promocionado por el equipo, por nuestro equipo. Es que una cosa es que sea el mejor posicionado por lejos, Sebastián Piñera, y otra cosa es si ustedes tienen dentro de la UDI hoy día a alguien competitivo. Debo entender que hoy día no lo tienen. Si nosotros hacemos una evaluación del punto de vista de la aprobación ciudadana, probablemente hoy día, Mónica, no lo tenemos, pero hoy día no necesitamos tenerlo para este fin de semana, ya que el próximo fin de semana, el subsiguiente, son las elecciones que cronológicamente proceden ahora, que son las municipales. Después vendrá el proceso de las primarias, y para eso necesitamos llegar con un candidato competitivo. Si no lo tenemos en enero, si no lo tenemos en marzo, obviamente que hay que ser pragmático y estar dispuesto a apoyar con entusiasmo al mejor posicionado dentro del sector. Hoy día esa persona es Sebastián Piñera, y yo creo que por lo menos no hay muchas personas que tengan muchas dificultades en decirlo. Y en ese sentido, si para marzo tampoco fuera competitivo Kast, aunque sea de otro partido, yo lo sé que usted no puede decirles lo que hagan, pero ¿sería más razonable que él también bajara su postulación y que no hubiera primaria? Mire, yo me imagino que se refiere al diputado José Antonio Kast, ex militante de la UDI. Él ha señalado que está dispuesto a llegar hasta el final. No, me refiero a Felipe Kast. Tío y sobrino, hay dos candidatos con apellido Kast que son precandidatos presidenciales. Obviamente que yo por lo menos preferiría, Mónica, que todos compitieran en una primaria. Así se los he planteado privadamente. Creo que el mecanismo de la primaria le entrega una legitimidad al candidato que finalmente salga elegido en esa primaria por parte del sector, que le va a permitir derrotar con tranquilidad, o al menos enfrentarse con mucha tranquilidad al candidato de la centroizquierda. Ojalá todos los candidatos, los que hoy día aparecen como más probables candidatos, compitieran en esa primaria. Pero en política y en la vida uno no está en condiciones de poder obligar a nadie. Sí, por eso yo me refería a Felipe Kast. Si él no es competitivo de aquí a marzo frente a Piñera, él también debería bajar su postulación. El sector. Miren, yo creo que con miras a la primaria no es necesario, es decir, no es necesario estar puntuando, estar primero dentro de las encuestas para poder participar en un mecanismo de primaria. Obviamente que el hecho de que un candidato o varios candidatos participen de ese proceso le va a entregar mucha legitimidad al que triunfe, pero no por el hecho de ir segundo o tercero uno se va a restar de ese proceso. Yo creo que ese proceso puede ser muy bueno, creo que la competencia perfecciona, pero le insisto, el objetivo principal es derrotar a la centroizquierda, ganar la moneda, y si para ese objetivo
definimos como sector que el mejor mecanismo es una primaria, ojalá todos participaran de esa primaria. Diputado, otra de las polémicas del día es la propuesta, bueno, ya viene hace algunos días la propuesta de la diputada Camila Vallejos de eliminar la frase en el nombre de Dios y cambiarla por en el nombre o en representación de los chilenos o algo que tenga que ver con la República, con los votantes y no con una alusión religiosa. Usted, aparte de decir que le parece que no tiene sentido el proyecto, usted ha dicho poner a Dios como testigo solo es un problema si eres parte del Partido Comunista. Hay mucha gente que no está de acuerdo con esta afirmación, diputado, porque hay mucha gente que no es del Partido Comunista, pero que cree en el Estado laico y que tampoco le parece bien que se abra una sesión invocando en el nombre de Dios como frase inicial. ¿Por qué usted dice que solo para la gente que es del Partido Comunista es un problema? Esta es una tradición republicana que después de mucho tiempo de participar en el Congreso aparece hoy día como una molestia para algunos parlamentarios del Partido Comunista y obviamente que me parece una solicitud, entiendo que presentaron hoy día una modificación al reglamento de la corporación, es decir, de la Cámara de Diputados, poco democrático. Yo creo que primero la gran mayoría de la gente que vive en Chile nos consideramos que profesamos alguna creencia religiosa. Esto en segundo lugar forma parte de la tradición republicana. No solamente la Cámara de Diputados, sino que otras instituciones también ponen a Dios y a la patria como testigo al momento de iniciar algún tipo de sesión o al momento del juramento a la bandera, como se hace en el Ejército de Chile con los soldados de la patria. Por eso creo que es un proyecto antidemocrático, si bien es cierto que el Estado es un Estado laico, no es un Estado ateo, es decir, no promociona ni promueve la existencia de creencias religiosas, pero sí las respeta, las reconoce. Y creo que esta ceremonia que tenemos al inicio de la sesión es algo que, insisto, únicamente le molesta a personas que profesan la ideología comunista. ¿Por qué usted dice que es antidemocrático si es algo que para cambiarlo se tendría que votar? No es algo que se quiere imponer. No se va a poder cambiar porque no están los votos, ya que respetamos las reglas de la democracia. ¿Y usted dice que es antidemocrático proponer esto? No va a tener más de 15 votos. Por eso, pero mi pregunta es ¿por qué usted califica esta propuesta como antidemocrática si eso es algo que tendría que ser votado? Nadie ha dicho impongamos el cambio, sino que votemos este cambio. Se va a votar ese cambio y probablemente va a ser rechazado con las reglas de la democracia. Y a mí me parece que es una propuesta poco democrática porque creo que no cuenta con la opinión mayoritaria de la población que vive en Chile. Yo creo que la gran mayoría de las personas que viven en Chile no sienten que esto es una ofensa, el que se inicie la sesión con una propuesta poniendo a Dios y la patria como testigo. Pero eso es una impresión suya, no tenemos ninguna medición científica que nos diga si le molesta a la gente o no, porque hay gente que le puede parecer que no está bien sin que le moleste o sin que lo sienta como una ofensa. Hay gente que puede preferir cambiar esa frase por otra sin que por eso quiera decir que en el nombre de Dios les parezca ofensivo, pero les puede parecer mejor otra. No es una medición científica, usted tiene razón, pero yo le garantizo que la gran mayoría de los chilenos consideran que esto no está dentro de las prioridades y no creo que lo consideren como una ofensa. El hecho de que instituciones como la Cámara de Diputados, también el Senado, que adoptó la misma fórmula hace algún tiempo, inicien su sesión poniendo a Dios y la patria como testigo, siendo que el 90%, si no más, de la población chilena profesa algún tipo de credo religioso. Esto, le insisto, forma parte de una ideología como la comunista, que no solamente promueve un Estado laico, sino que algo más parecido a un Estado ateo. Ahora, la verdad es que convengamos en que el laicismo en el Estado es algo que no está ligado al Partido Comunista, es algo que es una ideología independiente y que muchos creyentes pueden compartirlo también. El laicismo en el Estado, el que esté de acuerdo con eso no quiere decir que no sea creyente. Totalmente de acuerdo con lo que usted está señalando, pero si lo promueve una diputada del Partido Comunista, implica que tiene molestia dentro del sector que ella representa, que es el Partido Comunista. Yo no había escuchado nunca a otra persona que sintiera algún tipo de incomodidad, desagrado o que promoviera la modificación del reglamento porque no quisiera iniciar una sesión de sala o una sesión de comisión, como lo ha expresado la diputada del Partido Comunista, sin aludir a Dios o a la patria. Eso solamente lo he escuchado desde el Partido Comunista y es por eso que presumo que únicamente le molesta, y es lo que yo he visto en el Congreso, a las personas que forman parte de esa ideología. Bueno, tal vez presume mal, no sé, porque habemos muchos que somos creyentes y que no por eso no valoramos el laicismo en el Estado. Pero quiero preguntar otra cosa. Decía la diputada Camila Vallejos. Nunca nadie la propuesta de modificar la fórmula de empezar la sesión. No siempre había escuchado hay una primera eso vez para las propuestas. No, eso se lo concedo, yo tampoco lo había escuchado, pero siempre hay una primera vez para las propuestas. Decía la diputada Camila Vallejos que como ella y otros no creen en Dios, no sienten que estén legislando en nombre de Dios y por eso les parecería más amplio, más tolerante,
decir que están empezando una sesión en nombre de los chilenos. ¿Para usted sería muy complicado que se iniciara la sesión en nombre de los chilenos, en nombre de la República? No, Mónica, no sería muy complicado. Sí me complicaría bastante volver a mi distrito y explicarle que estamos perdiendo tiempo en este tipo de discusiones en vez de encargarnos de solucionar los problemas que está viviendo la ciudadanía. Yo creo que la desconexión que hoy día vive el mundo de la política con la ciudadanía tiene que ver con este tipo de discusiones, que son importantes para los políticos, que a veces quizás tienen importancia dentro del Congreso, pero que no representan lo que la gente quiere que nosotros hagamos. Eso sí me complicaría mucho. O sea, es un tema más de prioridades que de que se violenta alguna creencia. Yo siento que no se violenta ninguna creencia con el hecho de... Uy, al contrario, le digo, cambiar esto para usted, su queja principal no tiene que ver con una creencia, con que se violente una creencia suya, sino que usted tiene un reparo más por el punto de vista de las prioridades. Por el punto de vista de las prioridades y porque es una tradición republicana. Hay quienes están pretendiendo modificar muchas tradiciones republicanas. Yo creo que esto es un intento más. En el caso de lo que está promoviendo el Partido Comunista y especialmente esta diputada, no van a tener ningún objetivo cumplido, ya que le garantizo, esto no va a tener muchos votos en la Cámara si es que llega a ser votado. Primero porque no es prioridad para nadie y segundo porque, incluso lo ha dicho así la democracia cristiana, comprendemos que forma parte de una tradición republicana que no merece ser cambiada por el arrebato de una diputada comunista. Republicana, diputado, si el Estado hoy es laico, es una pregunta también válida de hacerse, porque también hay muchas tradiciones que van cambiando, algunas de ellas harto malas por lo demás. Por ejemplo, durante mucho tiempo fue una tradición en la República de Chile que las mujeres no votáramos, y afortunadamente me imagino que convendremos en que esa tradición se cambió. Yo no veo mucho vínculo en esa tradición que obviamente todos entendemos que tuvo que ser modificada para bien, y era justo que así se hiciera, con esta situación que está promoviendo una parlamentaria y donde yo no le había escuchado esta solicitud y esta idea de modificar el reglamento a nadie más. Hay quienes han planteado también que, por ejemplo, el Te Deum, que se realiza todos los años en todas las comunas de Chile, es un resabio de este vínculo demasiado exagerado que existiría entre el Estado y la Iglesia. Yo siento que eso no es así, siento que la gente no tiene incomodidad en relación con lo que se hace el 18 de septiembre, con esta petición y con esta gratitud que se ofrece, ¿no es cierto?, en relación con el destino de la patria hacia Dios, y siento que eso forma parte de una tradición republicana que no necesariamente tiene que ser modificada y que no forma parte de la prioridad prácticamente de nadie. Más allá del tema de las prioridades, a nivel de principios, en un Estado laico, ¿por qué tiene que haber, como le pregunto, como una tradición el 18 de septiembre? ¿Por qué la ceremonia del Estado tiene que ser religiosa si el Estado es laico? ¿O por qué en Navidad, que tiene significado para un grupo de la población, en un Estado laico tiene que haber un pesebre en la moneda? ¿O por qué algunos parlamentarios tienen que poner, por ejemplo, un símbolo judío en una repartición pública? Por eso que estoy apuntando no a la Iglesia Católica, no a las creencias católicas, estoy apuntando en general a por qué, más allá del legítimo derecho que cada uno tiene de profesar una fe, de ejercer su culto, de ir al culto, en fin, ¿por qué en instituciones republicanas laicas tienen que haber símbolos religiosos? Yo estimo, Mónica, y esta es mi respuesta, porque estamos frente a un Estado laico, pero no un Estado ateo. Es decir, no es un Estado que promocione o promueva la existencia de creencias religiosas, pero sí las reconoce y las respeta. Y si esas creencias religiosas forman parte además de una tradición republicana, no tenemos ninguna dificultad en incorporarlas en la idiosincrasia republicana e institucional de algunas instituciones públicas como la Cámara de Diputados. Es que eso no es laicismo. Para empezar, ateísmo no sería que no existieran estas manifestaciones. Ateísmo sería, por ejemplo, una manifestación clara sería que se comenzara la sesión diciendo Dios no existe, Dios es un invento, no sé, fin a las religiones. Pero cuando hablamos de laicismo es que no existan estas expresiones en el contexto público, estos símbolos en el contexto público. Eso es un Estado laico.
Yo entiendo que el planteamiento que usted hace a través de la pregunta, y que entiendo que no es su visión, sino que usted quiere plantear el punto para que la gente se pueda sentir interpretada, únicamente representa un sector muy minoritario de la población. Yo creo que hay muy poca gente que se siente incómoda, saliendo del tema de las prioridades, que se siente incómoda o que se siente violentada con el hecho de que en un Estado laico, que no promueve la existencia de creencias religiosas, pero que sí las reconoce y las respeta, iniciemos las sesiones del Senado y de la Cámara de Diputados poniendo a Dios y la patria en ese orden como testigo. Creo que es una discusión que puede incomodarle, Mónica, con mucho cariño. ¿No irá a estar primero la patria en un Estado laico que Dios, en todo caso? ¿En un Estado laico? Estoy dispuesto a discutirlo, pero no estoy dispuesto a discutirlo durante mucho tiempo en la Cámara de Diputados, porque tengo que volver a mi distrito y explicarle a la gente qué es lo que estamos haciendo en el trabajo por el que estamos pagados con los impuestos de todos los chilenos. Para cerrar, diputado, en otro tema completamente diferente, tema de derechos humanos, el ex diputado de la UDI, José Antonio Kast, y no le estoy pidiendo que responda por él, sino su postura frente a este tema, dijo que todo lo que ha ocurrido con Punta Peuco, más que buscar justicia, busca revancha. Y quiero saber qué piensa usted. Mire, entiendo el punto que él está planteando. Hoy día discutíamos en la Cámara de Diputados y vamos a seguir discutiendo mañana las modificaciones al sistema de otorgamiento de libertades condicionales. Cuando nos encontramos con una propuesta que plantean algunos parlamentarios en orden a negarles las libertades condicionales, no modificar el otorgamiento, sino que negarles de plano a las personas que están presas en Punta Peuco, yo creo que el planteamiento de José Antonio Kast tiene algún nivel de asidero. Y no es razonable que quienes cometieron delitos de lesa humanidad, da lo mismo si están en Punta Peuco o en otro lado, no puedan tener ciertos beneficios que sí se tienen con delitos menos graves, porque los de lesa humanidad, convengamos que son para todo el mundo los más graves de todo, sean cometidos en la época que sean. Entonces la pregunta es si es que, así como para ciertos delitos se tienen ciertos beneficios, para otros no, si no es una base aceptable o lógica para usted que quien comete un delito de lesa humanidad no acceda a ciertos beneficios. En mi opinión, Mónica, la persona que ha violado derechos humanos, una persona que está condenada en la cárcel, sigue siendo titular de derechos. Es decir, no se le pueden negar los derechos únicamente por el hecho de estar condenado. Por eso, por ejemplo, en el Senado se había planteado que para el otorgamiento de las libertades condicionales respecto de ciertos delitos, los más graves, tuviera que estar cumplido 2/3 de la condena y no la mitad de la condena como es en la mayoría de los casos. Eso se está eliminando en la propuesta que están planteando algunos parlamentarios, que no solamente están poniendo requisitos más difíciles para que las personas que están cumpliendo condenas por delitos más graves puedan acceder a la libertad condicional, sino que simplemente se las están negando de plano. El punto que creo que tenemos que preguntarnos como sociedad es si vamos a tener el mismo trato hacia las personas que han violado derechos humanos, si vamos a seguir violándoselos también a ellos, les vamos a dar un trato más digno. Para cerrar, diputado, se nos acabó el tiempo. ¿Usted sí cree o no cree que debe ser una condición el que para acceder a beneficios, el que muestren arrepentimientos? Y para mostrar arrepentimiento tiene que haber al menos el reconocimiento de que se cometió ese delito. Mire, es un tema de discusión. Yo creo que tiene que existir el cumplimiento de ciertos requisitos, la mitad de la condena, 2/3 de la condena, el haber mostrado algún tipo de posibilidad de reinsertarse en la sociedad. No, arrepentimiento, y creo que ese es un requisito que se puede discutir. ¿Pero le parece que es importante el arrepentimiento y por lo tanto reconocer que se cometió el delito? Como base, digamos, para acceder a un beneficio, ¿sí o no? Me parece que para acceder a un beneficio es muy importante la posibilidad de que esa persona pueda ser reinsertada en la sociedad y desde ese punto de vista haber comprendido lo que ha realizado. Pero no quiero estigmatizar a través de la utilización de ciertas palabras en ningún caso en particular. Simplemente considero que las personas que están cumpliendo condenas en las cárceles siguen siendo titulares de derechos y por lo tanto se les tienen que reconocer aquello. Diputado Felipe Ward, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya conversaremos en otra ocasión de otros temas, como por ejemplo la interna de la UDI, que se va a enfrentar entre otros a Jaime Belolio, pero en otra ocasión conversaremos sobre eso. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches.